Venían de todas partes para escuchar a Jesús. Venían como para llenar un campo de fútbol, un estadio. Venían como para ver un gran espectáculo, dice en la introducción a esta parábola. Habían familias enteras, habían maridos con sus mujeres, jóvenes con sus amigos, quizás con sus parejas. Familias enteras que se acercaron a ver qué tenía que decir ese Jesús. Había los que venían quizás enfermos o con algún problema para que ese carpintero de Nazaret, que estaba haciendo tantas maravillas en Galilea, estaba haciendo tantas maravillas en toda Judea, les ayudara. Quizás simplemente querían que les entretuviera. Quizás otros venían porque estaba de moda y porque querían imitar a los demás, querían conocer a esa persona tan famosa. Sea la que sea la motivación que les llevaba a esa gente a ir a escuchar a Jesús, había una palabra que les intrigaba y esa era reino. Jesús decía que el reino de Dios se había acercado a ellos. Ese carpintero de Nazaret, ese vecino de toda esa gente que estaba ahí, decía que el reino de Dios se había acercado. Era lo que decían por ahí que predicaba ese hombre, y eso encendió una mecha, encendió una chispa en mucha gente, y era algo que muchos estaban esperando por muchos años. Toda sociedad anhela en un momento dado un cambio, como quizás la nuestra hoy en día está anhelando un cambio en medio de esta crisis que estamos viviendo. Y la sociedad judía de la época de Jesús no era una excepción. Llevaban muchos años sufriendo un gobierno tiránico, un imperio romano que les oprimía como pueblo, y esperaban como pueblo judío que les llegara un Mesías, que llegara un líder que les liderara y les libertara, pero que les libertara de las cosas que ellos humanamente querían ser liberados políticamente, querían ser liberados como nación, querían adquirir importancia, querían ganar riqueza, querían ganar salud, los que estaban enfermos, querían cosas humanas. Querían un Mesías que fuera un líder político, un revolucionario, que pusiera todo patas arriba y pusiera al pueblo de Israel donde ellos creían que tenía que estar. Se pueden imaginar el impacto que suponía para toda esa gente que se había desplazado de muchos lugares y de lugares muy lejanos al ver cómo el hijo de un carpintero de Nazaret recorría Palestina diciendo que eso ya había ocurrido, que el reino de Dios ya se había acercado y que debían arrepentirse. Evidentemente al principio habría muchos escépticos, estaban muy familiarizados con otros que se hacían llamar Mesías, habían visto a muchos Mesías a lo largo de su vida, gente que decía que eran el elegido y no lo eran. Pero aquel hombre no solo decía que era el Mesías, sacaba demonios, sanaba enfermos, enseñaba, y enseñaba con autoridad, con una autoridad que no se había oído en muchos años, desde la época de los profetas. Si ese hombre, si ese carpintero de Nazaret, Jesús, hubiera querido aprovechar ese momento de asombro general para su propio interés, le hubiera sido muy fácil. Hubiera sido muy fácil empezar una revolución. Hubiera sido muy fácil volver a todo el pueblo en contra del Imperio Romano y crear una guerra. Pero en vez de eso, lo que hace ese carpintero de Galilea es contarles una historia, es contarles una parábola. ¿Se imaginan recorrer kilómetros y kilómetros para escuchar lo que pensaban que era un líder carismático que iba a empezar una revolución y darse cuenta de que solo les quería contar una historia? Una historia un tanto extraña, una historia que ni siquiera los más cercanos a él terminaban de entender, una historia que la gran mayoría de los que le escuchaban en esa multitud no entendieron para nada. Pero esa era la historia que Jesús, el carpintero de Nazaret, el Mesías, quería que escucharan. Esa historia tan extraña que la resume en la explicación que hay en el versículo 10, cuando dice: y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros no, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Se trata de palabras controvertidas porque van en contra de lo que muchos piensan que eran las parábolas, que eran para facilitar el entendimiento de la gente sencilla a cosas complicadas. Pero aquí en esta parábola dice que es al revés, que lo hace para que les sea más difícil, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y en cualquier caso está claro que a Jesús no le impresionaban las multitudes, Jesús no quería la fama, Jesús no quería popularidad.
no estaba en absoluto convencido de que toda esa gente fuera a captar realmente su mensaje. Había crecido con ellos y sabía perfectamente que la idea que tenían ellos del reino no era la que él quería traer. De hecho, les manda indirectas acerca de lo que piensan ellos, citando a Isaías, porque lo que está haciendo con este versículo 10 es citar a Isaías 6:9, cuando dice que de los que oyen, pero no entienden. Y la gente de Galilea se encontraba espiritualmente en el mismo punto que los judíos que escuchaban esas palabras del profeta Isaías. Estaban adorando a dioses paganos, estaban persiguiendo mesías que no eran el Mesías real. Y estaban muy cerrados y tenían muchos prejuicios. De alguna forma Jesús usa las parábolas como un filtro. Usa las parábolas entre los que venían a verle. Él sabía que había algunos que sí que verdaderamente buscaban la verdad, pero que era una minoría. Pero a pesar de ser pocos, tenían oídos para oír. Y aquellos que se acercaban a ese esperado líder político, un milagrero, un revolucionario nacionalista, salían defraudados. Se encontraban con alguien que contaba historias sencillas y a veces complicadas de entender. En sus corazones estaba trabajando el Espíritu Santo, pero ellos no lo sabían. Aunque al principio les extrañaba como a todos y no entendían nada, a la vez estaban intrigados, esperando comprender verdaderamente lo que quería decir. Y la iluminación espiritual no es para aquellos que la buscan desde una distancia segura. Jesús nos está diciendo que la iluminación espiritual es para aquellos que se acercan a Dios, aquellos que se toman la molestia de comprometerse de una manera personal con Él. Les está diciendo, muy bien, han venido de muchos lugares a escucharme, pero no me están escuchando o no me quieren escuchar. Necesitan acercarse a mí, necesitan conocerme de verdad y necesitan conocer de verdad mi verdad. Como digo, Jesús nunca perdió la cabeza por las masas, era capaz de ver más allá y se contentaba con rodearse de 12 discípulos, 12 hombres sencillos, pescadores, trabajadores y un puñado de mujeres que le seguían. Con tal de que fueran verdaderos aprendices, con tal de que hubiera verdadero interés en aprender de Él, Él estaba dispuesto a entregarse hasta el punto de entregar su vida por todos ellos. Empezamos a estudiar la parábola con lo que yo llamo que es la forma en la que avanza el reino de Dios. Y lo empieza a explicar en el versículo 11. Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Comencemos a mirar el anuncio que hace Jesús del reino de Dios en el versículo 11. Vemos que los poderes del mal huyen delante de Él. Como digo, venía de hacer un montón de milagros a su alrededor, sacaba demonios, sanaba enfermos, hacía señales que la Escritura decía que eran las señales de que el Mesías venía. Eran señales claramente mesiánicas, pero ¿cómo va a traer ese reino? ¿Cómo se pensaba esa gente que iba a traer ese reino? ¿Qué estrategia usaría? ¿Traería un ejército de ángeles? ¿Traería fuego del cielo? ¿Sería algo impactante? ¿Sería algo que revolucionaría todo lo que ellos creían que era su mundo? Jesús les cuenta que en esta parábola que el reino vendría en 3 fases. Una primera, que era la que ellos estaban viviendo en ese momento, en el que sería una fase de plantación del reino. Llegaría el Mesías, pero llegaría de incógnito, llegaría disfrazado, entre comillas, llegaría camuflado en forma de un simple carpintero, un vecino de ellos, del pueblo de Nazaret, alguien aparentemente muy sencillo, pero alguien tremendamente especial, alguien que enseñaba y enseñaba con autoridad, alguien que tenía palabras y palabras de vida eterna. Luego vendría la fase del crecimiento de esa semilla, lo que sería la iglesia, que Él formaría después de la cruz y después de resucitar y ascender al cielo. Y a través de ese testimonio llegaría esa semilla a todas las partes de la tierra, a todo el mundo. Y por último va a haber una fase de cosecha. Esa fase de cosecha todavía no ha llegado, es cuando Jesús vuelva, cuando el Mesías vuelva a recoger todo el fruto producido por la semilla que había sembrado. Y así manifestar, ahora sí, de una forma magnífica, de una forma estruendosa, el reino del que había estado hablando, del que habían hablado los profetas. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de cómo vendría el reino de Dios es la semilla. Pero, ¿qué es la semilla exactamente? Aquí les responde claramente que la semilla
es este libro. La semilla es la palabra de Dios. La semilla era la palabra que Él estaba predicándoles cara a cara enfrente de ellos. Y la palabra que quedó recogida en este libro, que es palabra inspirada por Dios, exhalada de la misma boca de Dios, y que hoy día todavía tenemos y podemos disfrutar, podemos abrir y podemos compartir. Esa es la semilla del cambio. La predicación del Evangelio es el único agente que puede generar cambio en las vidas de las personas. Será la palabra la que haga germinar la revolución de Dios. Y es la que introduce el reino de Dios en este mundo. Ya está aquí el reino de Dios, pero no del todo. A veces nos es difícil captar la importancia de esta frase porque la hemos leído tantas veces, ¿verdad? Y es como pasamos por encima pensando que la tenemos bien aprendida, pero creo que es importante recalcar esta verdad. La iglesia de hoy, la iglesia evangélica, a veces tenemos que reconocer que descuidamos la palabra como elemento principal para evangelizar. La camuflamos a veces con actividades, con tradiciones eclesiales, en el caso de los más conservadores, con sacramentos. Queremos ser originales, queremos ser impactantes, y eso está bien, y creo que hay que serlo, creo que hay que trabajar en ello, creo que tenemos que esforzarnos por llegar, por impactar a nuestra sociedad, por ser relevantes a nuestra sociedad, pero siempre por medio de la palabra de Dios. No podemos competir con la sociedad en entretenimiento, no podemos competir con la sociedad en cuanto a placer, no podemos competir con la sociedad en cuanto a un montón de cosas, porque la sociedad es muy atractiva en todas esas cosas, pero donde sí podemos competir y donde la sociedad no puede competir con nosotros es con la palabra de Dios. La palabra de Dios llena vacíos en la vida del ser humano que nada de lo que pueda encontrar en la sociedad, entretenimiento, pasiones, ocio, placer, nada lo puede llenar, nada puede dar el sentido y la trascendencia a la vida humana, la eternidad, el sentido de eternidad que puede dar la palabra de Dios. Y a veces nos olvidamos de esa verdad, y a veces nos olvidamos del tesoro que tenemos en la Biblia, y lo dejamos, no digo que lo dejemos de lado, pero sí que lo ponemos en un plano secundario en nuestra evangelización, sea como sea, la quieras hacer como la quieras hacer, la forma y el método es libre, hazlo como quieras, pero que esté la palabra presente, siempre. Si solo vemos en la superficie esto, podemos pensar que si dejamos la palabra de lado, toda estrategia que hagamos evangelizadora es poco esperanzadora, no va a tener éxito. Pero Jesús estaba convencido de esto. Por esto rehuyó el camino político, económico y social para llevar su reino. No quiso competir ni con políticos, no quiso competir ni con revolucionarios, no quiso meterse en nada de eso, porque nada de eso le importaba. Él quería simplemente ser un predicador y un maestro. Y lo hizo de la forma en la que él entendía que tenía que hacerlo en su tiempo, por medio de parábolas, por medio de historias y por medio de conectar con la gente, sanando, ayudando a las personas que lo necesitaban, siendo de bendición para todo aquel que se encontraba, curando enfermos, preocupándose por las preocupaciones de la gente, como la mujer samaritana que se encontró en el pozo, siendo alguien impactante, rompiendo roles sociales de los judíos en aquel momento, como que era hablar con una mujer y encima samaritana. Todas esas cosas hizo Jesús. Y esa palabra exige acción social, de la clase más práctica, de la que hizo Jesús. Jesús no se desentiende de los problemas sociales de su época, ni mucho menos, pero insiste en que la palabra es la que debe llegar primero, por medio de su propio testimonio, sus 3 años de ministerio aquí en la tierra y toda su vida. Pero esta parábola nos muestra varios escenarios que yo he llamado de fracaso y de desilusión. Porque seamos sinceros, la predicación del Evangelio no es siempre un camino de éxito. El que lleva tiempo evangelizando lo sabe. Y vemos en el versículo 6 cómo empieza a hablar de esos escenarios de fracaso. Vamos a ir describiéndolos poco a poco. En el versículo 6 dice, otra parte cayó sobre la piedra. Fijémonos en cómo cuenta Jesús la historia. Fijémonos en lo que hace es describir una forma siempre homogénea de repartir la semilla. Si la parábola hubiera sido escrita por un director de marketing de una gran empresa o un publicista, se hubiera excusado en que esos primeros 3 terrenos no funcionaron porque se hizo una mala campaña evangelística, se hizo una mala estrategia.
Se hubiera excusado por mil maneras, como hacemos nosotros a veces. Cuando una campaña no funciona, decimos, es que no hemos llegado por esto, por lo otro. Pero Jesús, fíjense que no lo hace. Dice, no, Jesús no cuenta eso. Cuenta como las 4 veces sembraron de la misma forma. Casi se puede decir mecánica. Y simplemente el éxito depende de la calidad y la condición del terreno. No es función del sembrador, no es función del que evangeliza el transformar el terreno. Jesús dice más bien que es función de la semilla, de la palabra, el transformar, el hacer fértil o infértil el terreno. Y yo digo más, es función del Espíritu Santo el llevar fruto. Entonces, no nos frustremos cuando nuestros esfuerzos evangelísticos no funcionan o no tienen éxito, porque no depende de nosotros. Nuestra función es simplemente hablar, sembrar, predicar en tiempo y fuera de tiempo. Está claro, a veces no nos gusta escuchar esto porque nos deja en una situación incómoda, nos roba nuestra mejor excusa, aquella de que, bueno, el predicador era muy malo, el predicador predicó muy mal y la persona que llevé al culto no escuchó el mensaje que necesitaba o que nos hemos equivocado de estrategia, no hemos hecho lo adecuado. Es el terreno el que marca la diferencia y en el terreno nosotros tenemos muy poco que hacer. Es el Señor y el Espíritu Santo el que fertiliza o no el terreno. Vamos a analizar estos 4 terrenos de los que habla. El primero es los de junto al camino. Dice así, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Jesús es alguien tremendamente franco cuando habla, es tremendamente honesto, y aquí es tremendamente franco en cuanto a que a veces, pues, es un esfuerzo muchas veces desagradecido el de la evangelización. Mientras habla, mira a su alrededor a la multitud que le está viendo y sabe que muchos de sus colaboradores estarían tentados de asegurar que todos aquellos eran cristianos, todos aquellos eran discípulos de Cristo solo por haberse desplazado a escucharle. Pero Jesús no está tan convencido. Es como si dijera, no, en esta multitud veo una gran mezcla. Es obvio que algunas de esas personas que han venido a escucharme están endurecidas contra mis palabras. Ese endurecimiento, esa piedra puede venir por muchas cosas. Puede venir por orgullo intelectual, puede venir por resistencia moral, puede venir porque simplemente nos resistimos a hacer las cosas como Dios quiere, porque nos encanta vivir nuestra vida como queremos. Puede ser por autojustificación, porque pensamos que nuestra vida ha sido muy complicada y tenemos muchos hándicaps, muchos problemas en nuestra vida que nos impiden vivir como Jesús quiere. Y también puede ser simplemente por aburrimiento. Simplemente, esto no es para mí y ya está. Y aunque escuchan sus palabras cada domingo, cada sábado, cada día que van a la iglesia o cada día que van a escuchar a Jesús, sus palabras es como que les resbalan como agua en un plato. Quizás piensan que ellos son los inteligentes, quizás piensan que ellos son los modernos, pero recordemos que Jesús identifica aquí el secreto personaje que se esconde detrás de todas estas excusas y no es otro que el diablo. Satanás, el diablo. Jesús está convencido que cada persona que está en este grupo de junto al camino tiene que luchar contra una fuerza maligna que le impide entender o hacer caso de lo que oye en la palabra. Luego vienen los de sobre la piedra. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este otro grupo de personas de la multitud, que también nos representan a nosotros como iglesia, son los de una decisión pasajera. Son los que toman una decisión superficial, recogen el mensaje con entusiasmo, con gozo, con alegría, y lo transmiten así, pero no es duradero, no dura. Su respuesta a la palabra se reduce a pura emoción, a la clase de respuesta que se experimenta al pertenecer a un grupo, al sentirte perteneciente a algo importante, a algo valioso, algo que en algún momento hasta lo valoras de verdad y dices, he conocido algo bueno, pero era pura emoción, no había profundidad, no había raíces, solo había emoción, adrenalina, y la emoción y la adrenalina se pasan. La emoción y la adrenalina son momentáneas.
Y cuando se pasa la emoción, cuando se pasa la adrenalina, comienzan a sentirse engañadas esas personas, comienzan a sentirse estafadas en cierta forma, piensan que, bueno, si el cristianismo era eso, conseguir emociones, amigos, aceptación, cuando eso pasa, ya no me interesa. Y se apartan. No tienen raíces. Creen durante un tiempo, pero a la hora de la prueba reniegan. ¿Quién no ha conocido a alguien así? ¿Quién no ha tenido algún amigo o algún hermano que haya pasado por esto? Incluso gente que pensábamos que eran auténticos líderes. Yo he conocido a verdaderos líderes que han trabajado conmigo en el grupo de jóvenes en GBU, que eran personas ejemplares y que de repente se apartan. De repente se acaba la emoción, se acaba el hype y caen, y se enfrían y se van. Hay otro grupo que son los que caen entre espinos. Este es muy interesante, dice, los que caen entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Se parecen un poco a los anteriores en cuanto a que quizás no tenían raíces o no tenían las raíces adecuadas. Pero estos otros que dan marcha atrás es cuando ya se les había considerado verdaderos discípulos y de nuevo pasan por una respuesta inicial llena de entusiasmo como las anteriores. Pero a diferencia de los anteriores, de sobre la piedra, estos quizás la continúan en el tiempo un poco más, mantienen algún tipo de identidad cristiana, pero con el tiempo Cristo va teniendo cada vez menos sentido en sus vidas. Cada vez Cristo va teniendo menos lugar en su vida. Y de repente llegan, pues, las cosas que llegan a cualquier persona en la vida. Las presiones, los intereses, y va desgastando su energía. Habla en el pasaje de la influencia del materialismo y de la humanidad, y todo esto va minando todos aquellos deseos iniciales de espiritualidad. Esta predicación ya la hice esta mañana en Tijarafe y estaba comiendo ahora con una hermana y me hizo un comentario, un pequeño feedback de lo que había comentado esta mañana y me dio una muy buena idea, porque claro, esta parábola es mayormente agraria. Yo soy un urbanita, yo de campo tengo poco, más bien. Y bueno, me había preparado metáforas agrarias y tal, pero esta persona es especialista en lo de cultivar y me dio un buen comentario que me gustaría compartir con ustedes. Me dijo, sobre los espinos es interesante que cuando cultivas algo, inevitablemente espinos van a crecer alrededor de tu cultivo. Y no es necesariamente malo que haya espinos, porque a veces hasta protegen de depredadores o de animales. El problema del agricultor es que los espinos roben la energía al cultivo. El problema es, seguro que estoy aquí delante de gente que trabaja en el campo, o sea que ustedes saben mucho mejor que yo sobre eso, ¿verdad? El problema es cuando, a ver si me acuerdo de lo que me dijo, el problema es cuando los espinos roban la luz, la energía y la humedad al cultivo. En ese momento es cuando el cultivo ahoga, cuando los espinos, ahogan al cultivo que te interesa que florezca. Y creo que esta metáfora Jesús quería decir exactamente lo mismo. No hay nada de malo en los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Está bien. El Señor ha creado este mundo para nosotros. Lo ha creado para que lo disfrutemos. Lo ha creado para que lo disfrutemos con alegría. Nos ha dado vida y vida en abundancia. Pero quiere que lo disfrutemos teniéndole a Él como prioridad. Quiero que lo disfrutemos teniéndole a Él en primer lugar. Y quiere que toda nuestra energía vital, toda la humedad, toda la luz, todo el nutriente que hay en nuestra tierra, vaya a alimentar a su pámpano, a su vid, cogiendo la metáfora de Juan, a su árbol, y que no cojan los espinos y nos absorben la energía. Y eso es lo que nos pasa a muchos creyentes, hermanos, cuando los afanes de la vida, las riquezas, los placeres, a lo mejor no son placeres ilegítimos, a lo mejor son placeres tremendamente legítimos, tener una casa, tener un coche, tener un buen trabajo, ser fructífero en nuestro trabajo, prosperar. ¿Por qué no? Es algo bueno y es algo agradable, pero si no ponemos esto en las miras del propósito que tiene Dios para nosotros, va a absorber la energía vital y nos va a ahogar. Y nos va a hacer que nos pase como a estos que caen entre espinos.
También estos que caen en espinos se mantienen en lo que yo llamo un estado de niñez espiritual. Son niños espirituales permanentes y no maduran. Se autodenominan cristianos, pero lo que han adquirido es simplemente un hábito de asistir a la iglesia, un hábito de tener ciertos ritos, ciertas costumbres, pero no una fe verdadera, no una fe personal. Y no nos engañemos, llevar las buenas nuevas del Señor es algo muy desconcertante, porque no sabemos qué resultado va a dar nunca. Hay muchas personas que escuchan, pero no se convierten, otras que deciden seguir precipitadamente a Jesús y en cuanto vienen las pruebas desaparecen, otras que se sientan en el banco de la iglesia durante años, parece que son discípulos y de repente nos damos cuenta que han sido como pasajeros de una guagua que no iba a ninguna parte, que daba vueltas y nunca pasan de un compromiso nominal. Pero en medio de todo este escenario tan trágico, hay una buena noticia, hay algo positivo, y es a lo que vamos a ir ahora. Hay algo que realmente funciona. Es lo que yo llamo una evidencia verdadera, y la encontramos en el versículo 8, el terreno bueno. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. La semilla, la palabra de Dios es la única forma de que el reino se multiplique, de que el reino llegue y sea fructífero. Y aunque es frustrante ver cómo muchas veces no da fruto, aquí Jesús nos asegura que al final el sembrador recogerá fruto. Porque he estado hablando todo este rato del sembrador, como hablando de nosotros, pero no se equivoquen, el sembrador con mayúsculas es nuestro Señor Jesús. El sembrador de esta historia es nuestro Señor Jesús. Nosotros somos arrendatarios de su función en esta tierra. Estamos temporalmente, tenemos el tremendo honor inmerecido de llevar esa semilla, pero Él es el sembrador, Él es el que siembra, Él es el que prepara el terreno y Él es el que va a cosechar y el que va a recoger fruto. Muchos comentaristas no se ponen de acuerdo en cuanto a cuántos de estos tipos de terreno podrían implicar seguridad de salvación. Todos están de acuerdo en que el primer terreno, el del camino, no es, porque han endurecido su corazón e impide llegar al conocimiento. Pero algunos creen que los otros, de alguna forma, aunque muestren grados distintos de espiritualidad, todos muestran una respuesta positiva al Evangelio, lo que les daría la salvación. No puedo evitar tener serias dudas con estas teorías, porque si leemos el Sermón del Monte, en los versículos Mateo 7, 21 al 23, si los podemos poner, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabra dura de oír para un creyente de toda la vida. Palabra dura de oír para alguien que lleva toda la vida creyéndose cristiano. Hay otro pasaje complicado que está en Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y otro más en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todos estos pasajes nos hablan de que aunque tengamos asegurada la salvación, aunque yo no creo que la salvación se pierda, sí que tenemos que cuidar de nuestra salvación. Sí que son advertencias claras, y esta parábola también es una advertencia clara para que analicemos en qué terreno nos estamos moviendo, en qué terreno estamos ahora mismo en nuestra vida. ¿Somos del camino? ¿Somos de la piedra? ¿Estamos entre espinos? ¿O somos de la buena tierra? O bueno, una tierra medianamente buena, pero queremos mejorarla. Estamos trabajando para mejorar esa tierra. La estamos abonando, la estamos cuidando, estamos podando los espinos, estamos impidiendo que los espinos nos absorban la energía. La aplicación lógica que saco de esta parábola viendo estos textos es que para Jesús la única respuesta adecuada a la palabra es una productividad espiritual duradera. Es la única posibilidad
de estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien. Es la única posibilidad, humanamente hablando, de estar seguros de que estamos en el camino, de que no nos hemos desviado. Jesús nos avisa en este relato que simplemente profesar una religión, que simplemente profesar que somos cristianos con nuestra boca, no da la salvación. Lo que verdaderamente anima el corazón de Cristo son los cambios de larga duración que se producen en nuestro estilo de vida, no en las manifestaciones que se van con el tiempo, con la prueba o con los problemas que nos puedan suceder. No podemos conformarnos con una vida plagada de pecado. No podemos conformarnos con acomodarnos en nuestro pecado habitual. No podemos pensar que una vez que hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos sido salvados por la gracia, que es verdad, podemos hacer lo que nos da la gana. Podemos sentarnos en el sofá y hacer lo que nos da la gana, seguir con nuestra vida. La salvación no es un cheque en blanco, es un contrato que tiene sus condiciones y hay que mirar y hay que leer con atención antes de firmar. La letra pequeña exige por nuestra parte un compromiso de amar a Dios y a respetar su forma de ver la vida e intentar hacer lo nuestro. No estoy diciendo que la seguridad de la salvación venga por obras, obviamente. La seguridad de la salvación eterna solo vale si viene avalada por un compromiso y un crecimiento espiritual y una productividad. La salvación solo viene por fe. No quiere decir que seamos algo por obras, pero significa que esa productividad espiritual, ese crecimiento, es la única evidencia fiable de que realmente hemos conocido verdaderamente a Jesús y le estamos siguiendo. Según Jesús, los que están seguros son aquellos que dan fruto por medio de su perseverancia. Cuando se recibe la semilla de la palabra de verdad, se produce un cambio verdadero y duradero. La fe verdadera es un compromiso de corazón, de manera deliberada y decidida, a obedecer fielmente a Cristo y a su palabra. No estoy diciendo que los cristianos no podamos sufrir reveses. Claro que lo hacemos. Cada día, cada semana tenemos días muy malos. Cada semana caemos, pecamos y nos tenemos que levantar cada día, ir a la cruz de Cristo, pedir perdón, aceptar su perdón, aceptar su gracia y seguir adelante y cambiar y podar los espinos y apartarnos del camino y quedarnos en el buen terreno, en el terreno fértil y esperar que Él nos cambie y nos haga cada vez más fructíferos, cada vez llevar más fruto. Como iglesia tenemos una responsabilidad enorme de llevar esa semilla, esa palabra a los que todavía no le conocen. A los que me están escuchando en YouTube, si todavía no conoces a este Jesús que hace más de 2000 años estaba en este sitio hablando a esa multitud, hoy te está hablando a ti también. Hoy está hablándote a ti también. Hoy quiere también que tú produzcas un cambio en tu vida. Hoy quiere que tú y todos nosotros volvamos a mirar a Jesús, a su cruz, nos acerquemos a Él, le pidamos perdón y le pidamos que nos cambie y que nos mejore. Que podamos ser testigos fieles de ese Jesús, que podamos llevar esa semilla y esa palabra a todo el que la necesita, que no nos avergoncemos, que no nos defraudemos o no nos cansemos por tantos intentos fracasados o tantas personas que igual no han escuchado o han escuchado y se han apartado. Predica en tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.